Los enormes y relucientes salones de la Puerta de Orión, una de las estaciones espaciales más avanzadas de la galaxia, estaban llenos de anticipación, ubicados en la convergencia de las rutas comerciales interestelares. La Puerta de Orión se había convertido en un símbolo de unidad, un lugar de reunión neutral para delegados, científicos y embajadores de todos los rincones del universo conocido. Hoy, sus salones vibraban de emoción mientras un foro de ciencia e innovación intergaláctico estaba a punto de comenzar, un evento poco común donde las especies de planetas distantes exhibían sus tecnologías más avanzadas, descubrimientos científicos y hazañas de destreza física. La gran arena donde tuvo lugar el evento fue una maravilla de diseño que se extendía hasta un techo arqueado lleno de constelaciones holográficas y nebulosas pulsantes proyectadas para reflejar las diversas galaxias de origen de los delegados presentes. El piso de la asamblea estaba dispuesto en anillos con cada especie ocupando su propio enclave, cada uno diseñado para sus formas físicas únicas. En el corazón de la arena había un día de hielo central donde se llevarían a cabo demostraciones con numerosas estaciones de visualización y monitores de alta definición, que mostraban cada detalle para los asistentes. Jack Ryder, un delegado humano, que representaba al Comité de Ciencia y Exploración de la Tierra, tomó su lugar entre la multitud, su expresión se relajó. Pero sus ojos brillaban con interés a primera vista. Jack no se destacaba mucho, su estatura promedio vestía un traje espacial ajustado pero simple sin mejoras visibles ni armadura, aunque su comportamiento insinuaba una confianza sutil, una sensación de resiliencia tranquila que a menudo sorprendía a quienes lo conocían. Había asistido a estos eventos durante años, observando con asombro cómo las especies alienígenas mostraban habilidades y capacidades que estaban más allá de la capacidad humana. Sin embargo, hoy se encontró en el centro de atención de una manera que no había anticipado. El foro comenzó con una serie de exhibiciones impresionantes. Los Trans, una especie insectoide conocida por sus reacciones rápidas, demostraron su control casi telepático sobre vastas redes de drones mecánicos. Luego los Hitorianos, reconocidos por su dominio sobre los campos de energía, crearon un espectáculo de luces impresionante usando ondas electromagnéticas, pero fue la raza Zertek, una especie famosa por su fuerza y resistencia sobrehumanas, que realmente cautivaron a la audiencia. Musculosos y envueltos en exoesqueletos blindados, los Zertek se erguían como figuras imponentes, con escamas metálicas que brillaban bajo las luces. El líder de la delegación Zertek, el embajador Tal, estaba particularmente orgulloso de su resistencia y había preparado una demostración como ninguna otra. De pie en el día central, miró a la audiencia con sus ojos llenos de intensidad y un toque de desafío. Hoy presentamos la Gran Muralla de la Gravedad. Anunció que su voz resonó en la arena. Esta pared. Hizo un gesto hacia una imponente estructura metálica con filas de luces incrustadas y extrañas marcas alienígenas. Es una prueba de resistencia diseñada por los mejores ingenieros de Zertek. Simula la gravedad en niveles crecientes que aumentan el poste con cada metro de altura. Cuanto más subes, más pesado y caliente se vuelve. Ninguna otra especie ha logrado llegar a la cima. Hizo una pausa para permitir que sus palabras se asimilaran. De hecho, nadie fuera de los Zertek ha logrado llegar a la cima. Incluso a mitad de camino, los delegados murmuraron con asombro, intercambiando miradas mientras miraban hacia arriba a la enorme estructura. Era una formidable pared brillante y paraboin. E incluso algunos Zerk observaron con una mezcla de orgullo y aprensión. La pared se había convertido en algo así como una leyenda, un símbolo de la resistencia y fuerza incomparables de los Zerek. Mientras la audiencia absorbía el desafío que tenían ante ellos, el embajador sonrió claramente. Por el efecto que estaban teniendo sus palabras. Jack no pudo evitar reír suavemente. La frase imposible resonó en su mente, provocando un sentimiento familiar, un impulso rebelde de desafiar las probabilidades, de probar los límites simplemente por la emoción de hacerlo. Su asistente Lila captó su sonrisa y arqueó una ceja. Había visto esa mirada antes y sabía que solo podía significar problemas. Jack susurró inclinándose más cerca. ¿No estás considerando esto seriamente? Oh sí. Encogió los hombros y su sonrisa se ensanchó. ¿Por qué no? Vinimos aquí para aprender a ver lo que es posible y tal vez lo que es imposible. Además, añadió con un guiño, no he hecho un entrenamiento real en días. Leila puso los ojos en blanco, pero había un dejo de admiración en su mirada. La confianza impulsiva de Jack era algo que había aprendido a apreciar, incluso si a menudo lo metía en situaciones complicadas. Observó mientras se dirigía casualmente al frente, su presencia llamaba la atención a medida que se acercaba al embajador. El embajador giró sus ojos entrecerrándose al ver al humano.
Dando un paso adelante. La sonrisa de Jack era fácil y tranquila, sus manos descansaban casualmente a sus costados, pero su mirada tenía un destello de determinación. La expresión de TH cambió. De la sorpresa al desdén apenas velado, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. ¿Estás aquí para intentar la escalada? La voz de TH estaba mezclada con un borde burlón, un tono que implicaba que esperaba completamente que Jack fallara el cerc después de todo. Se enorgullecía de TH. Se creían en su destreza física y veían a los humanos como una especie frágil que dependía de la tecnología en lugar de la pura resistencia. Jack simplemente se encogió de hombros y pensó que lo intentaría. Después de todo, dijiste que era imposible para cualquier otra especie. La multitud de delegados alienígenas se quedó en silencio observando el intercambio con gran interés. Muchos de ellos tenían curiosidad, pero otros miraban con aprensión. La idea de que un humano desafiara a los Certec era casi ridícula. Sin embargo, la actitud tranquila de Jack y esa sonrisa suya, una sonrisa que parecía ignorar cualquier noción de fracaso, crearon una tensión inesperada en la habitación. El embajador THR se burló haciendo un gesto hacia la gran muralla de la gravedad. Muy bien, el humano avanza e intenta lo que ningún otro ha logrado, pero debe saber que cada paso se multiplicará. Aplica la fuerza gravitacional. Esta no es una prueba para los pusilánimes. Jack se acercó a la base de la pared y movió los hombros como si se preparara para un trote casual. Una pequeña multitud de alienígenas se reunió a su alrededor susurrando en voz baja. Tonos bajos. Especulando sobre si lograría llegar unos pocos pies o simplemente colapsaría bajo la primera ola de gravedad intensificada. Con una respiración profunda, Jack colocó su mano en el primer peldaño de la pared. Y se impulsó hacia arriba. Al principio, parecía casi demasiado fácil. La gravedad inicial era solo marginalmente más fuerte que la de la Tierra y ascendió rápidamente encontrando su ritmo mientras escalaba la pared. Sin embargo, con cada metro sintió que la presión aumentaba un peso invisible, presionando sus hombros haciendo que cada movimiento fuera un poco más difícil que él. Último, después de 10 metros, el tirón se hizo notablemente más fuerte. El sudor comenzó a latir en su frente mientras continuaba subiendo. Cada movimiento se convirtió en un esfuerzo deliberado. La pared parecía empujar hacia atrás como si probara su resolución a 20 m. La temperatura a su alrededor había aumentado haciendo que cada respiración se sintiera como si estuviera inhalando aire cálido y denso. Los músculos de Jack comenzaron a tensarse, pero se obligó a concentrarse en su respiración, bloqueando el dolor creciente en sus extremidades. Desde abajo, el embajador Tal observó con una mirada de respeto a regañadientes mezclados con incredulidad. La mayoría de los alienígenas que intentaron escalar la pared se dieron por vencidos en este punto, sus cuerpos incapaces de hacer frente a la creciente tensión gravitacional, pero Jack continuó su movimiento más lento ahora, pero firme. Su rostro se puso en un ceño determinado. Algunos de los espectadores alienígenas se quedaron sin aliento cuando alcanzó la marca de 30 metros. Un pie ningún no Certec había logrado jamás. Los mismos Cerec intercambiaron miradas inciertas. Algunos incluso murmuraron con asombro. El peso era inmenso presionando sobre la espalda de Jack, hombros y piernas, con una fuerza implacable. Sus brazos temblaban mientras se agarraba a cada carrera, pero siguió adelante negándose a dejar que el peso lo venciera. Cada paso era una lucha, una batalla de voluntad sobre los límites físicos. Finalmente, cuando se acercaba al punto medio, la multitud de abajo estalló en vítores y murmullos de sorpresa, un testimonio del hecho de que ya había hecho lo que muchos pensaban que era imposible. Con un empujón final, Jack llegó a la plataforma intermedia. Subiéndose a la cornisa y colapsando de rodillas, su cuerpo gritó de agotamiento, su respiración se entrecortó. Mientras se estabilizaba, sintiendo la lección de gravedad apenas un poco, miró a la multitud que estaba abajo, captando la mirada del embajador THR, y a pesar de la tensión, logró sonreír con una mueca de satisfacción que envió una onda de tensión a través de la audiencia. El silencio era eléctrico, lleno de una mezcla de incredulidad, admiración e inquietud. El desafío casual de Jack a lo imposible había dejado un impacto, un cambio sutil pero profundo en la forma en que la especie reunida veía a los humanos. La palabra imposible había sido desafiada y en su lugar estaba la inquietante comprensión de que los humanos podrían ser capaces de más de lo que nadie había imaginado. El embajador Tal finalmente habló, su voz tensa pero respetuosa. Has demostrado tu resistencia. Pocos humanos se atreverían a lo que acabas de lograr. Jack se rió entre dientes, luchando por ponerse de pie. Imposible, dijo encogiéndose de hombros. Simplemente me suena como un desafío. La frase permaneció en el aire. Sus palabras se incrustaron en el mentes de cada observador. Jack había venido al evento simplemente por curiosidad, pero sus acciones
Ese día dejarían una impresión duradera que marcaría a la humanidad como una especie con una extraña habilidad para desafiar los límites. De especies cuya sonrisa ante la adversidad ahora se veía como algo más que solo coraje, era una amenaza potencial, un recordatorio de que los humanos, una vez subestimados, podrían defenderse entre las estrellas. Los eventos de la Puerta de Orión se extendieron por la galaxia, extendiéndose más rápido que la luz a través de las redes, los retransmisores de noticias y los canales sociales. Un humano había intentado la prueba de resistencia de pies Zertek, considerada imposible para cualquier otra especie, y había logrado alcanzar una altura que ningún no Zertek había logrado jamás. Los susurros de la historia viajaron de un sistema solar a otro, exagerados y retados cada recuento, haciendo que el logro de Jack Ryder pareciera aún más extraordinario. Ya no era solo otro delegado de la Tierra, ahora era el humano que desafió a la imposible en la Tierra. La inesperada hazaña de Jack fue celebrada con admiración, diversión y un toque de orgullo para los humanos. Fue un ejemplo clásico de alguien que rompe límites, un individuo atrevido que desafía los límites y hace que los demás reconsideren lo que era posible. Los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de entusiasmo con la historia de Jack, e incluso los niños en los patios de recreo fingieron escalar paredes invisibles diciendo que harían un Jack Ryder, pero en otros planetas la historia tenía un tono mucho más oscuro. El Consejo Galáctico, el organismo rector que mantenía el orden interestelar, celebró una reunión de emergencia esta vez. Los delegados no estaban divertidos, estaban preocupados. Representantes de algunas de las razas más poderosas de la galaxia, cada uno ocupando sillas ornamentadas. En una gran cámara que se parecía a un anfiteatro, había un zumbido con susurros tensos y expresiones cansadas. Intentaban reconciliar sus puntos de vista de los humanos como una especie joven relativamente inofensiva con esta inesperada exhibición de resistencia física y pura audacia muy por encima del piso del consejo. El embajador Tal estaba sentado en su silla privada. Caja de observación, observando los procedimientos con los ojos entrecerrados mientras el delegado Zertek. Su orgullo estaba herido. Su especie había pasado siglos demostrando su destreza física, su superioridad sobre las razas más débiles, pero ahora un humano había escalado su venerada gran muralla de gravedad sacudiendo los cimientos mismos de la creencia Zer que en su propia fuerza incomparable los miembros del Consejo se reunieron. Cada delegado representando una especie única con distintas costumbres, apariencias y valores. Algunos eran insectoides con exoesqueletos cristalinos, mientras que otros eran amorfas flotando como manchas de gas sensible. En esta asamblea de la élite de la galaxia, la raza humana siempre había sido vista como una novedad divertida, resistente, pero nada destacable, pero ahora eran vistos bajo una nueva luz. Mientras murmullos llenaban la cámara, el jefe del consejo, Xerxes, un anciano ahora conocido por su comportamiento tranquilo y enfoque lógico, alzó su voz pidiendo orden. Sus largas túnicas luminosas brillaron bajo las luces de la cámara, reflejando el poder digno de su posición. Los Aoran eran conocidos por su maestría en la manipulación de la energía, y su voz de líder llevaba una carga sutil que exigía la atención de los miembros del consejo. Xerxes comenzó a hablar con su voz resonando en toda la sala. Nos reunimos hoy para discutir un asunto que nos concierne a todos: los eventos en la Puerta de Orión y las implicaciones que tienen para el futuro de nuestra galaxia. Parece que la especie que una vez consideramos simplemente persistente ahora ha demostrado capacidades más allá de lo que creíamos posible. El delegado Vultano, una criatura delgada de múltiples capas con un brillo metálico, intervino con su voz aguda y escéptica. El jefe del consejo, Xerxes, seguramente este incidente es un evento aislado. Un humano se atrevió a escalar el muro. Sí, pero esto no significa que su especie sea de repente una amenaza. Dependen de la tecnología, no de la fuerza o la resistencia. Xerxes volvió su mirada tranquila hacia ella. Su expresión era ilegible. Es cierto, delegado Arús, que los humanos se han desarrollado de una manera única, apoyándose en gran medida en la tecnología y las herramientas para navegar por la galaxia. Sin embargo, no es la hazaña en sí lo que nos preocupa, es el espíritu detrás de ella. El humano en cuestión, Jack Ryder, escuchó la palabra imposible y la trató como un desafío. Esa mentalidad no debe subestimarse. Un silencio sepulcral cayó sobre la cámara, mientras los miembros del consejo reflexionaban sobre sus palabras. La mayor fortaleza de la humanidad siempre había sido su adaptabilidad, pero su voluntad de desafiar las probabilidades y probar los límites era un concepto que muchas razas alienígenas luchaban por comprender en la mayoría de los mundos. Imposible era una palabra que debía respetarse, un recordatorio de advertencia de los límites de uno, pero aquí había una
especie que parecía tomarlo como un desafío. El delegado de Ea de Aore, un ser semiacuático azul brillante con escamas translúcidas, se movió inquieto en su asiento. Jefe del consejo, Xerxes, dijo su voz resonando como el agua que fluye sobre Stones. ¿Qué es lo que propones? Seguramente no podemos condenar a una especie entera por las acciones de un individuo. Xerxes Lamaro con un gesto pensativo. No estamos aquí para condenar, sino para considerar nuestras opciones. Este incidente, por trivial que pueda parecer, destaca un riesgo potencial. La humanidad ha demostrado ser impredecible, audaz y tal vez incontenible. En este momento el embajador TH se inclinó hacia adelante, su forma masiva proyectó una sombra sobre el piso del consejo. Los Cerex siempre han respetado la fuerza y la resistencia, pero incluso nosotros sabemos que cada especie tiene límites. Sin embargo, este escritor humano desafió un límite que creíamos que solo los Cerex podían superar, y lo hizo con una sonrisa. La voz de THR se endureció. Propongo que vigilemos a los humanos más de cerca, que introduzcamos un protocolo para contener sus tendencias. Una ola de acuerdo se extendió por algunas partes de la Cámara del Consejo. La frase «la sonrisa humana» comenzó a circular entre los delegados. Cada uno de ellos la interpretó de manera diferente. Para algunos era una marca de desafío, un símbolo de la tendencia de la humanidad a reírse frente a la adversidad. Para otros era una advertencia, un recordatorio que los humanos podrían no ser tan inofensivos como alguna vez parecieron. La discusión continuó durante horas, con varias facciones formándose. Algunos miembros del Consejo abogaron por una regulación más estricta por temor a que el espíritu audaz de la humanidad pudiera conducir al caos. Otros, en particular los Aoran y los Aore-Ea, abogaron por un enfoque más equilibrado, creyendo que la resistencia de la humanidad podría ser un activo, no una amenaza. A medida que los debates se prolongaban, lentamente surgió un consenso: la humanidad no estaría restringida ni aislada, pero se establecería un nuevo protocolo. El protocolo Ryder, llamado así por Jack Ryder, sería un conjunto de pautas para monitorear y evaluar las actividades humanas, especialmente en eventos o entornos que alentaran desafíos físicos o mentales. De ahora en adelante, cada vez que los humanos estuvieran involucrados en competencias intergalácticas, misiones de investigación o exploración, se emitiría una alerta y habría seguridad adicional cuando el consejo se aplazara. Xerxes reflexionó sobre la decisión. Fue un compromiso, una forma de apaciguar a las facciones más cautelosas sin alienar a los que veía a la humanidad como un aliado potencial, pero incluso él sentía una punzada de incertidumbre al preguntarse si el protocolo sería suficiente para contener la curiosidad ilimitada y la resiliencia de la humanidad. Mientras tanto, en la Tierra, Jack Ryder no era consciente de la controversia que había provocado. Continuó con sus deberes, asistiendo a eventos diplomáticos, reuniéndose con representantes alienígenas y compartiendo historias con Leela, quien se burlaba de él sobre su nueva fama. Para él, escalar la gran muralla de gravedad había sido una experiencia divertida y desafiante. Nada más, pero notó durante las reuniones posteriores que los delegados alienígenas a menudo lo observaban con una mezcla de curiosidad y cautela, como si esperaran que realizara otra hazaña imposible en cualquier momento. Pasaron los meses y el protocolo del escritor se convirtió en una regla silenciosa y tácita dentro de la comunidad galáctica. Los humanos, aunque no estaban restringidos explícitamente, eran considerados con un nuevo nivel de escrutinio. Se los veía como impredecibles, una especie que no rehuía los riesgos y tenía una determinación casi imprudente de profanar las imitaciones en cada evento intergaláctico que había. Ahora, una tensión sutil siempre que había humanos presentes, una conciencia colectiva de que cualquier cosa podía pasar cuando un humano se proponía algo en la Tierra. Pocos conocían el protocolo o el impacto que había tenido la escalada de Jack, pero entre las estrellas, la frase «la sonrisa humana» ya no se consideraba inofensiva, era un símbolo, un recordatorio de los peligros potenciales que acechaban detrás de la curiosidad aparentemente inocente de la humanidad, y aunque Jack Ryder no tenía intención de causar revuelo, su sonrisa, la sonrisa que había desafiado lo imposible, había dejado una marca indeleble en la galaxia, una que sería recordada por generaciones venideras. Habían pasado meses desde la escalada de Jack Ryder en la Puerta de Orión y el protocolo RR se había tejido silenciosamente en la estructura de las operaciones del Consejo Galáctico. Aunque rara vez se discutía abiertamente, se había convertido en una regla tácita en la diplomacia y la seguridad intergalácticas. Ahora se veía a la humanidad con una mezcla de fascinación, admiración y un respeto cansado que bordeaba la cautela. Los delegados de la Tierra, que alguna vez fueron inofensivos, ahora eran recibidos con asentimientos sutiles de embajadores de alto rango y miradas cautelosas de oficiales de seguridad que sabían lo suficiente como para estar atentos a lo inesperado.
Jack mismo no era consciente de la escala de su influencia y continuó asistiendo a eventos diplomáticos, participando en lo que él veía como sus modestas contribuciones a la presencia de la humanidad en la comunidad intergaláctica. Aunque notaba más miradas curiosas y escuchaba susurros sobre su ascenso, no se dio cuenta de la profundidad de su impacto para él. Simplemente había sido un desafío, un testimonio del coraje y la determinación humanos. Luego llegó la invitación a la cumbre triplanetaria en Seor-Bat. Esta cumbre era la reunión diplomática más prestigiosa de la galaxia, que se celebraba una vez cada década en el planeta neutral. Los representantes de cada alianza planetaria importante asistían para discutir acuerdos comerciales, alianzas de seguridad y avances tecnológicos compartidos. Para Jack fue un momento destacado de su carrera y una rara oportunidad de conocer a los líderes de élite de la galaxia, pero para el Consejo Galáctico era un riesgo de seguridad potencial. El Consejo había debatido mucho sobre la extensión de una invitación a los delegados humanos, particularmente a Jack Ryder. Mientras que muchos miembros apoyaron la presencia de la Tierra, otros expresaron su preocupación de que los humanos, especialmente Jack, podrían representar una influencia disruptiva. Después de mucha deliberación, el Consejo acordó que se invitaría a la Tierra con la condición de que el protocolo del autor se aplicara rigurosamente. Jack, sin saberlo, sería el sujeto de un escrutinio sin precedentes. El vasto salón de Cathan era diferente a todo lo que Jack había visto antes. La cumbre triplanetaria se celebró en el Gran Salón de la Asamblea, una cámara cavernosa excavada en la ladera de una montaña con sus paredes brillando con raros cristales de Cathan que absorbían y refractaban la luz en una exhibición hipnótica de colores. Filas de hileras de siembra inclinadas hacia del techo, cada sección designada para una especie en particular, cada una dispuesta de acuerdo a su tamaño, fisiología y necesidades atmosféricas. Delegados de todas las formas imaginables llenaron el salón. Esferas luminiscentes flotaban junto a imponentes cristales y gigantes insectoides multimédicos chasqueaban y parloteaban mientras seres amóbicos translúcidos pulsaban con colores cambiantes. Jack lo asimiló todo con los ojos muy abiertos, asombro, maravillándose de la gran diversidad de vida en la galaxia, pero mientras se movía por el pasillo, notó algo extraño: conversaciones silenciosas cuando pasaba y miradas. Lo seguían con una intensidad que no podía ignorar. Incluso Lila, que por lo general compartía su emoción, parecía un poco tensa. Sus ojos escaneando la habitación como si esperara que algo saliera mal. Leila, ¿estás bien? Jack preguntó empujándola. Con una sonrisa: sé que esto es un gran problema, pero pareces estar esperando una emboscada. Leila forzó una sonrisa, pero sus ojos permanecieron cautelosos. Jack podría ser el único que no se da cuenta de cuánta atención has atraído desde el incidente de la Puerta de Orión. La gente aquí no es solo curiosa. Jack se rió entre dientes, desestimando sus preocupaciones. Cauteloso sobre mí, soy solo un tipo al que le gustan los buenos desafíos. Si están tan preocupados, tal vez deberían invitarme a enseñarles una cosa o dos. Lea suspiró murmurando en voz baja. Eso es lo que temen. La cumbre comenzó con presentaciones ceremoniales. Cada delegado dio un paso adelante para prometer su cooperación y paz. Jack notó la tensión sutil cuando fue anunciado, sintiendo el peso de las escaleras dirigidas hacia él. Incluso el embajador THR, que lo había desafiado en la Puerta de Orión, miró con una expresión cuidadosamente neutral. Jack se encogió de hombros y decidió dejar que sus acciones hablaran más fuerte que los murmullos silenciosos. Las primeras sesiones de la cumbre transcurrieron sin problemas, centrándose en las rutas comerciales, colaboraciones científicas y avances en la medicina interestelar. Jack hizo sus rondas interactuando con delegados de diferentes especies. Aprendiendo sobre sus mundos y tradiciones, podía sentir la sutil corriente subyacente de curiosidad mezclada con inquietud, especialmente cuando se rió o habló con esa confianza fácil por la que los humanos eran conocidos. Cada palabra, cada gesto parecía ser examinado. Luego vino la sesión sobre seguridad intergaláctica. Este fue el corazón de la cumbre, donde las discusiones se centraron en alianzas y protocolos para lidiar con amenazas potenciales. Los Zergs en particular presionaron por un protocolo más estricto, citando influencias disruptivas y riesgos potenciales planteados por especies demasiado ambiciosas. El embajador TH tomó la palabra, su voz grave y profunda resonó en la cámara. En los últimos años, hemos visto que ciertas especies exhiben comportamientos que desafían las normas y protocolos establecidos. Tales acciones, aunque a veces son inofensivas, tienen el potencial de alterar el cuidadoso equilibrio de poder y estabilidad que hemos trabajado para mantener. Jack frunció el ceño al reconocer la implicación en las palabras de TH. Sabía que el embajador estaba hablando de él sin nombrarlo directamente. Tal continuó lanzando una mirada fría en dirección a Jack. Por ejemplo,
Algunas especies carecen de respeto por los límites naturales. Tratar hazañas imposibles como meros desafíos. Esta tendencia, aunque admirable en ciertos contextos, puede conducir a una. Si no se controla el colapso del orden, proponemos un seguimiento adicional de estas especies para garantizar la seguridad e integridad de todas las alianzas galácticas. Un murmullo se extendió por la cámara. Algunos delegados asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, mientras que otros miraron a Jack con expresiones de fascinación y inquietud. Jack sintió un destello de irritación, pero se contuvo la lengua sabiendo que una confrontación aquí solo reforzaría sus afirmaciones, pero justo cuando la conversación parecía volverse en su contra, un aliado inesperado habló. El jefe del consejo, Xerxes, el líder aorano, se levantó de su asiento. Su presencia tranquila y luminosa exigía atención. El embajador, Xerxes, comenzó. Su tono, incluso cuando entiendo sus preocupaciones, debemos ser cautelosos de no juzgar a una especie entera en función de las acciones de unos pocos. La humanidad ha demostrado resiliencia y curiosidad, sí, pero estas son cualidades que pueden beneficiarnos, no amenazarnos. Xerxes se volvió para dirigirse a la asamblea. Su voz llevaba un peso de sabiduría que silenció la sala. La galaxia es vasta y la diversidad es nuestra fuerza. Los humanos pueden desafiar las normas, pero también traiga innovación, adaptabilidad y voluntad de explorar. Los limites. No confundamos la curiosidad con la imprudencia ni la resiliencia con la agresión. Jack sintió una oleada de gratitud hacia Xerxes, el líder aorano. Las palabras resonaron con una verdad más profunda, un recordatorio de que la fuerza de la humanidad radicaba en su adaptabilidad, su voluntad de probar lo conocido. La sala quedó en un silencio pensativo. La tensión se alivió ligeramente a medida que los delegados consideraban la perspectiva de Xerxes. El consejo votó para mantener el protocolo de escritor, pero acordó evitar imponer restricciones adicionales. Jack se sintió aliviado, pero no podía quitarse la sensación de que la galaxia seguiría viendo a los humanos con recelo cuando concluyera la cumbre. Jack encontró. El elfo fue abordado por delegados de varias especies, algunos lo felicitaron por su resistencia, otros expresaron un interés cauteloso en el futuro papel de la humanidad. Podía ver la chispa de curiosidad en sus ojos mezclada con un toque de respeto hacia ellos. Era más que un delegado, era un símbolo del desafío de la humanidad. El escalador imposible. Mientras Jack y Lila se preparaban para partir, Xerxes se acercó a ellos. Su rostro sereno mostraba una sonrisa cálida y comprensiva. «Has causado una impresión, Jack», dijo suavemente. «La galaxia te recordará». Jack se rió entre dientes y ofreció un apretón de manos. «No es exactamente como planeo hacerme un nombre, pero lo acepto». Xerxes apretó su mano con una mirada pensativa en sus ojos. «Recuerda, Jack. La galaxia está llena de límites, pero no siempre están destinados a limitarnos. Algunos están destinados a ser explorados, cuestionados, tal vez incluso desafiados con eso». Xerxes se dio la vuelta y desapareció entre la multitud, dejando a Jack con un renovado sentido de propósito. Había llegado a la cumbre como un delegado curioso. Pero se iba como un símbolo, un recordatorio de que la humanidad no estaba atada a las expectativas de la galaxia. Mientras abordaban su nave para regresar a la Tierra, Leila miró a Jack con una sonrisa que rompió su estoicismo habitual. «Bueno, Jack, parece que somos el comodín de la galaxia. Ahora te das cuenta de que esta reputación tuya solo va a crecer». Jack se rió reclinándose en su asiento. «Supongo que lo hará, pero tal vez eso es exactamente lo que la humanidad necesita. Un poco de misterio, un recordatorio de que estamos llenos de sorpresas». Los motores de la nave rugieron y cuando dejaron la órbita de Seat, Jack no pudo evitar sentir una emoción de anticipación. Sabía que habría desafíos por delante, escepticismo y escrutinio de aliados y rivales por igual, pero también sabía que el viaje de la humanidad a las estrellas solo estaba comenzando. Al final, no fue el protocolo del escritor, los susurros o las miradas cansadas lo que definió el lugar de la humanidad en la galaxia. El espíritu de exploración. La voluntad de desafiar lo imposible y esa sonrisa inquebrantable, una sonrisa que ahora llevaba un legado, una reputación que inspiraría tanto miedo como admiración entre las estrellas, y mientras las estrellas se extendían ante el Jack sintió una profunda e inquebrantable certidumbre de que los humanos continuarían escalando para empujar y sonreír ante cada límite imposible, porque en una galaxia que ahora consideraba a la humanidad un comodín, Jack sabía una cosa por encima de todo. A veces lo imposible era simplemente una invitación esperando ser respondida.